A finales de los años 70, un asesino en serie sin compasión azotó Nueva York y Nueva Jersey. Fue una historia tremenda debido a la situación espantosa que se vivió. Los métodos que empleó fueron inhumanos y atroces. Fueron unos crímenes tremendamente horribles y sangrientos. Las decapitó, las quemó y las destrozó. Mataba con una seguridad pasmosa. Hay narcisistas que piensan que son invisibles e intocables. Era la segunda vez que aparecía el cadáver de una mujer cerca de este motel. Pero ¿quién era ese sádico asesino? ¿Qué clase de hijo de puta puede hacer una cosa así? ¿Nació para matar? ¿Nacidos para matar? En 1977, el detective Alan Gricko de Nueva Jersey no sabía que estaba a punto de enfrentarse a un misterio. Recibimos una llamada diciendo que una mujer joven y casada había desaparecido de su urbanización de apartamentos de Little Ferry, en Nueva Jersey. En extrañas circunstancias. Mary Ann era técnico de rayos X y se había casado hacía muy poco tiempo. Vivía en una urbanización de apartamentos. La situación fue bastante extraña porque el que nos avisó fue su marido, que estaba de viaje de negocios. Mary Ann había faltado aquella misma tarde a una cita que tenía con su suegra, y su marido, preocupado, llamó a la policía. Al parecer, no había nada roto en el apartamento. No había ninguna ventana rota y no habían forzado la puerta. Así que no teníamos ninguna pista sobre lo que le podía haber pasado a Mary Ann Carr. Pero a pesar de que el marido decía no estar en casa, a alguien le pareció verlo en el momento de la desaparición de la joven. Teníamos un testigo que vivía en el mismo edificio que ellos y que afirmaba que mientras salía con su coche del aparcamiento, había visto por el retrovisor a una persona muy parecida al marido de Mary Ann. Aunque en ese momento la policía no tenía ni idea, el marido de Mary Ann se parecía mucho a un antiguo residente de la urbanización de apartamentos Little Ferry. Se llamaba Richard Francis Cottingham. Y era un técnico informático de Nueva York. Trabajaba en el Midtown de Manhattan, en el mismísimo centro del barrio financiero, para Blue Cross Blue Shield, que era una empresa aseguradora muy importante. Su compañero, Dominic Volpe, también técnico informático, estuvo trabajando con él más de 13 años. Richard y yo trabajábamos en la misma mesa y hablábamos mucho. Era una persona culta, estaba al tanto de todos los eventos y le encantaba leer cosas relacionadas con la medicina. Era muy inteligente. Trabajábamos como panelistas, que en aquella época era algo importante. Para almacenar 17 megas de memoria se necesitaban 4 plantas enteras de un edificio de la ciudad y nadie sabía que era un gigabyte. Nuestra tecnología era entonces de última generación. Lo que más me llamaba la atención de él era que no se estaba quieto. Siempre estaba como moviendo el cuerpo. Cuando estaba sentado no dejaba de agitar las piernas o la espalda. Se pasaba así prácticamente 8 o 9 horas seguidas. Al otro lado del río, en Nueva Jersey, la investigación de la desaparición de Mary Ann Carr, una técnico de rayos X, llevó al detective Gricko hasta un motel cercano al aeropuerto. Habían hallado un cadáver en el aparcamiento. Llevaba puesto el uniforme blanco de enfermera.
En aquel momento, Mary Ann Carr pasó de ser una mujer desaparecida a una víctima de homicidio. Su cuerpo estaba situado en esa zona, entre el bordillo y la valla. Su cuerpo tenía marcas de ligaduras en muñecas y tobillos que parecían haberse producido debido a unas esposas, y también tenía una marca muy similar alrededor del cuello. La policía sospechaba que a Mary Ann la habían lanzado desde el maletero de un coche, pero no tenía cómo demostrarlo. No teníamos ni idea de cómo había llegado hasta donde la encontramos, ni por qué estaba allí. Tampoco sabíamos quién había sido la persona que la había trasladado de su apartamento hasta allí. Sin embargo, no iba a ser la última vez que tuvieran que acudir a aquel lugar. La historia de terror y de tortura no había hecho más que empezar. ¿Nacidos para matar? En diciembre de 1977, hallaron el cadáver de la técnico de rayos X Mary Ann Carr tirado en el aparcamiento de un motel de Nueva Jersey. Sin ninguna pista, el detective Alan Grieco vio con frustración cómo la investigación se quedaba estancada. Había que intentar dirigir la investigación en la dirección correcta. Si no se sigue esa dirección, es como una ráfaga de disparos. Se investigan muchos aspectos, pero el 99% no tiene nada que ver con el caso. Mientras la investigación del caso de Mary Ann seguía estancada, la policía tuvo que centrarse en una serie de ataques muy violentos que tuvieron lugar cerca del aeropuerto. Hubo una serie de ataques sexuales que tuvieron lugar en ese mismo periodo de tiempo. Las víctimas siempre acababan tiradas en una cuneta o semi-inconscientes en una habitación de hotel. Los ataques siempre iban contra prostitutas que alguien había recogido en la ciudad de Nueva York, donde Richard Cottingham, residente en Nueva Jersey, trabajaba como técnico informático. Era un poco raro. Todo lo que hablábamos que no estuviese relacionado con el trabajo tenía que ver con cosas que hacía después de su jornada laboral. Me contaba que iba a clubes de alterne y siempre estaba hablando de prostitutas. Cottingham ni siquiera mantenía en secreto los extraños pasatiempos de los que disfrutaba en Nueva York. La ciudad de Nueva York era en aquel momento un lugar muy distinto del que es ahora. La zona de Times Square era lo peor de lo peor. Había casas de prostitutas por todas partes y las calles estaban llenas de señoritas trabajando. El periodista fotográfico Alan Tannenbaum captó muy bien la esencia de la industria de la prostitución mientras estuvo trabajando para Soho News. Era tremendo. Estaban por todas partes, pero sobre todo se concentraban en unos cuantos edificios de por aquí. La zona apestaba y tenía muy mala fama. En esta misma esquina tenéis un ejemplo. Aquí tenemos bailarinas eróticas gratis. A todo el mundo le encantan nuestras bailarinas. Pasad. Vale. Pues nada. Las chicas trabajaban en estas esquinas, en las bocas del metro, en los portales y cerca de los clubes de alterne. Se acercaban a los hombres para preguntarles amablemente si querían una cita, o ellos mismos se acercaban a ellas. Estaba bastante claro cuáles estaban haciendo la calle. La Octava Avenida era una de las peores zonas de por aquí. De hecho, se la conocía como Avenida de Minnesota, porque las chicas solían venir a trabajar a Nueva York desde el medio oeste. En cuanto llegaban,
Algún chulo las engañaba para que se metieran en la prostitución. Supongo que muchas de ellas se habían escapado de casa o eran demasiado inocentes. Llegaban aquí sin dinero y al final se veían atrapadas en este tipo de situación. Y en aquel momento alguien se dedicaba a llevarse a aquellas mujeres de las calles de la ciudad para violarlas brutalmente. Las prostitutas son víctimas muy comunes. ¿Por qué? Pues porque lo más complicado de conseguir una víctima es secuestrarla. ¿Cómo consigues que una mujer se vaya contigo? Habría que hablar con ella durante un rato, e incluso siendo el hombre más maravilloso y agradable del mundo, no todos estarían dispuestas a irse con un extraño. El problema del secuestro queda a un lado si el criminal se centra en las prostitutas. Su trabajo consiste en irse con desconocidos, desnudarse y tener relaciones sexuales. Drogaba a las víctimas, las golpeaba y las dejaba tiradas en una zona situada al otro lado del río, en Nueva Jersey. Bastante cerca de donde se halló el cadáver de la técnico de rayos X, Mary Ann Carr. Hay muchísimos moteles en la zona que no son nada lujosos. Son lugares en los que se suele quedar la gente que trabaja en Nueva York. Una de esas personas era el técnico informático Richard Cottingham. Siempre decía que se llevaba prostitutas fuera de Manhattan. Llevaba los bolsillos llenos de dinero en efectivo, miles de dólares. Decía que les enseñaba los billetes a las chicas y que se las llevaba a Nueva Jersey. Pero al parecer a Cottingham no le gustaba la idea de tener que pagar por estos servicios. A veces decía que no pensaba dejar a nadie formar parte de su vida. Una vez tuvimos una discusión importante porque me contó que había ido a un hotel y que había abandonado allí a una chica mientras dormía. Me contó que se había llevado su ropa y todo su dinero y que la había dejado en la habitación. Cuando estás en el trabajo y te cuentan todas estas cosas, no sabes qué creer. Te entra por un oído y te sale por el otro. Piensas que es mentira. Mientras tanto, los ataques contra las chicas de Nueva York siguieron. Las cogía, las desechaba y las abandonaba a su suerte. A una de las chicas la dejó en este motel de la esquina, en el Airport Motel. La recogió, se la llevó a un bar de Nueva York que se llamaba Flanagan's, y eso era lo último que recordaba. El Flanagan's, que estaba situado cerca de un hospital, era el lugar al que Richard Cottingham más le gustaba ir. El análisis de sangre y de orina que se le realizó indicó que la habían drogado. La joven había sido víctima de una terrible violación. Cuando la encontraron, estaba inconsciente en la habitación y en muy mal estado. La sodomizó. La golpeó brutalmente y le mordió los pechos de una forma muy salvaje. Las prostitutas proporcionan servicios sexuales, y eso es algo que ofende a muchísimos asesinos en serie. Lo cierto es que resulta irónico que tantos asesinos en serie se vean a sí mismos como personas decentes y quieran degradar a las prostitutas porque ellos consideran que tienen una conducta sexual inaceptable. Estos criminales sexuales suelen tener una mente muy retorcida y parece que lo normal sea que entiendan a las prostitutas, pero no es así. Su sentido de la sexualidad suele ser aberrante. En diciembre de 1979, alguien empezó a atacar a las prostitutas de Nueva York de una forma tan brutal que dejó helada a toda la ciudad. Fue un caso muy sonado. Era demasiado incluso para Manhattan. Lo recuerdo perfectamente porque fue una historia horripilante. Una noche alertaron a los servicios de emergencias de que se había desatado un incendio en una habitación del motel Travelin Motor. Allí encontraron a la joven Didi Gurdasi, de 23 años, y a otra joven sin identificar. Las chicas que encontraron tumbadas en las camas de la habitación eran dos supuestas prostitutas. Las habían torturado brutalmente.
A las dos les habían amputado las manos y las habían decapitado antes de incendiar las camas. Las decapitó, las quemó y las destrozó. Nadie sabía quién podía ser el responsable. Era todo un misterio. Los escabrosos detalles del crimen hicieron que la gente apodase al misterioso criminal el Destripador de Times Square. Y la noticia llegó enseguida hasta la sala de informática de Manhattan, en la que trabajaban Dominic Volpe y Richard Cottingham. De repente entró un chico que se llamaba Rob y dijo: ¿qué clase de hijo de puta puede hacer una cosa así? ¿Quién puede cortarle las manos y la cabeza a unas chicas para después quemarlas? Entonces miré a Cottingham, que agitó la cabeza mientras decía: pues mira, Rob, podríamos haber sido incluso tú o yo. Pensaba que estaba de broma. Aquel depravado crimen no parecía tener ninguna relación con el asesinato de la técnico de rayos X Mary Ann Carr, que había tenido lugar 2 años y medio antes. Su cuerpo había sido hallado en el aparcamiento de un motel de Nueva Jersey. No parecía tener ninguna conexión con nuestro caso. Aquello había sucedido en la ciudad de Nueva York. Los cuerpos estaban terriblemente masacrados y allí había una gran cantidad de homicidios todos los días. En aquel momento no vimos la relación. Es un punto muy importante, porque nuestras investigaciones han concluido que al 70% de los depredadores sexuales les gusta experimentar con alguna de sus víctimas y hacer en una escena del crimen algo completamente diferente que nunca le hayan hecho a las demás. Quitarle los ojos, los órganos sexuales y cosas así. Lo que sucede es que cuando un investigador sin experiencia en el campo se encuentra con una víctima tan distinta a todas las demás, enseguida piensa que ha sido obra de otro criminal. Pero no es así. Sin embargo, los detectives pronto acudirían a la escena de un crimen con unas similitudes imposibles de ignorar. Otro hallazgo espeluznante estaba a punto de hacerlos volver al mismo lugar en el que encontraron el cuerpo de Mary Ann Carr 2 años y medio antes. Una limpiadora estaba arreglando la habitación cuando se dio cuenta de que en la zona de la cama olía bastante mal. Entonces, levantó el colchón del somier y se quedó de piedra al ver el cuerpo sin vida de una mujer desnuda y esposada allí tumbada. Para la limpiadora fue una experiencia aterradora y horripilante, por decirlo suavemente. Tiempo después, supimos que la mujer se llamaba Valerie Ann Street y que trabajaba como prostituta en la ciudad de Nueva York. En la zona de los glúteos tenía una abrasión hecha con un objeto afilado. En aquel momento pensamos que se lo habían hecho con un cuchillo. Las marcas de tortura demuestran que al agresor le excita la idea de tener poder y control sobre su víctima. Así le hace ver que él es quien tiene el control sobre la vida y la muerte. A menudo, los agresores prolongan el sufrimiento de sus víctimas y las matan de manera lenta, premeditadamente, para que vayan imaginando cómo van a terminar. Un monstruo andaba suelto. Y estaba bastante claro que no le daba miedo volver a las escenas de sus crímenes. Era la segunda vez que aparecía el cadáver de una mujer cerca de este motel. Supongo que el hecho de que la dejase en el mismo motel respondía a su narcisismo y a la inmunidad que él sentía que tenía. Hay narcisistas que piensan que son invisibles e intocables. Se consideran superiores a todos los demás y piensan que es imposible que les pillen. Y casi como dándole la razón al asesino, parecía imposible identificar a algún sospechoso. No teníamos ni idea de quién podía ser el asesino de Valerie Ann Street. Y en tan solo unos pocos días, el destripador de Times Square volvió a actuar. Al otro lado del río, en Nueva York. ¿Nacidos para matar? En mayo de 1980, 2 años y medio después del asesinato de la técnico de rayos X Mary Ann Carr, el mismo motel se convirtió en la escena de un segundo asesinato brutal.
tras descubrir el cuerpo de la prostituta Valerie Ann Street. Mientras tanto, en la sala de informática de una empresa de seguros neoyorquina, Dominic Volpe escuchaba atónito cómo su compañero desde hacía varios años, Richard Cottingham, expresaba sus deseos de salir por la ciudad para hacer realidad sus oscuras fantasías. No tenía ningún pudor. Siempre estaba hablando de prostitutas, de clubes de alterne, de apuestas y de todos los vicios que tenía. Cottingham le confesó que era cliente habitual de varios clubes sadomasoquistas. Me solía contar las cosas que hacía allí. Una vez me relató que había una mujer que llevaba en la mano una cadena atada a un tío que iba gateando por el suelo. Se lo llevó al baño. Cottingham lo siguió y vio cómo ella le obligaba a lamer los urinarios con la lengua. Les encantaba lo de los esclavos sexuales. Usaban esposas y trataban a la gente como si no fuesen más que basura. Al parecer, Richard Cottingham había sido una persona controladora desde muy joven. Richard Newman fue compañero suyo de instituto en Pascack Valley, Nueva Jersey. Conocí a Richard porque los dos hacíamos deporte. Él no se relacionaba demasiado y no iba siempre a los entrenamientos. No le gustaba estar con la gente, no tenía ningún apodo y no formaba parte de nuestro grupo. Se notaba que era una persona inteligente, pero despreciaba a los profesores y al instituto en general. No creo que le hiciese mucha gracia que le mandasen. No formar parte de ningún grupo es algo muy normal en los narcisistas. Ellos creen que son mejores que los demás, aunque en el fondo son personas muy inseguras. Era normal que se mantuviese alejado de lo que hacía el resto de la gente y que no tuviera el más mínimo interés en nadie. Pensaba que era superior a todos. Era un chico muy grande. Medía unos cuantos centímetros más que yo y tenía la espalda bastante ancha. No recuerdo que se metiese con ningún estudiante, pero sí recuerdo que parecía controlar un poco a los 2 o 3 amigos que tenía. Él era algo así como el líder del grupo. Se notaba que le gustaban las mujeres, pero creo que no tenía novia. Cuando hablaba de chicas, siempre lo hacía de forma negativa. Pasábamos mucho tiempo en los vestuarios y aquí lo escuchaba hablar. Me acuerdo que, después de las clases de gimnasia, siempre comentaba con sus amigos las cosas que le gustaban de las mujeres. Pero para que os hagáis una idea de la situación, lo que más comentaba sobre las chicas de clase o sobre las chicas que veía en la calle era que le gustaban bien dotadas, con el pecho grande. Creo que estaba un poco obsesionado con eso. Una cosa es que te gusten las mujeres con el pecho grande porque te parecen atractivas, y otra es estar obsesionado con los pechos. No con las mujeres, sino con los pechos. Eso puede acabar convirtiéndose en lo que conocemos como parafilia o interés sexual anormal, y ser básico para poder excitarse. Con 30 y pocos años, Richard Cottingham le hablaba a sus compañeros de trabajo sobre sus experiencias con prostitutas. Pero al parecer, no todos los aspectos del comercio sexual eran de su agrado. Una vez le escuché decir que tenía una enfermedad venérea y que la había pillado por culpa de una prostituta. En aquel momento parecía estar bastante cabreado cuando las mencionaba. Menos de 2 semanas después de haber hallado el segundo cuerpo en el motel de Nueva Jersey, el destripador de Times Square volvió a atacar en Nueva York. Hallaron el cuerpo de otra joven prostituta en la habitación incendiada de un hotel. Le habían extirpado los 2 pechos y se los habían llevado.
En casi todos los casos de depredadores sexuales en serie, la cuestión va más allá de simplemente asesinar a sus víctimas y forzarlas post-mortem, que es lo que verdaderamente los excita. Este tipo de comportamiento ritual nace de la fantasía sexual del criminal. Y a menudo, conforme va asesinando a más y más gente, recrea también escenas muchísimo más elaboradas. Cuando el asesino va cogiendo más confianza al matar, su comportamiento ritual se va personalizando y perfeccionando. Este asesino depravado tuvo a la policía de Nueva York y Nueva Jersey en jaque durante mucho tiempo. Pero una semana después, cometió un error muy poco frecuente en él, que lo sacó a la palestra por primera vez. El lugar elegido fue de nuevo el motel de Nueva Jersey. Todos nos volvimos locos cuando la policía de Hesbrook Heights nos llamó para decirnos que habían detenido a un sospechoso mientras intentaba huir del motel. Habían avisado a recepción de que en una de las habitaciones pasaba algo raro. Así que decidieron enviar a alguien para que se asegurase de que los huéspedes de la habitación estaban bien. Tardaron unos cuantos minutos en abrir la puerta. Apareció una mujer diciendo que no pasaba nada, pero con los ojos intentó hacer ver que sí pasaba algo. Los trabajadores del motel llamaron inmediatamente a la policía y un agente se presentó allí. Cuando llegó, se acercó a aquella parte de allí del motel. En la esquina más alejada hay una entrada. Vio a un hombre saliendo a toda prisa del edificio de una forma muy sospechosa y llevaba una bolsa en la mano. Cuando lo arrestaron, descubrieron que tenía unas esposas y la cinta adhesiva para taparles la boca a las chicas o para atarlas de pies y manos. Todo aquello lo incriminaba y no pudo explicar por qué lo llevaba encima. El hombre que intentaba huir era Richard Francis Cottingham, de Lodi, Nueva Jersey. Tenía mujer e hijos y era técnico informático en la ciudad de Nueva York. Tenía poco más de 30 años y era un hombre fornido. Era una persona como cualquier otra, pero su cuerpo llamaba la atención. Estaba bastante fuerte. Creo recordar que su mujer lo describió como un marido ejemplar y como un padre completamente volcado con sus hijos. Pero a pesar de haberlo pillado en la escena, Richard Cottingham afirmó que era inocente. Empezó a negarlo todo, pero nadie se lo creyó. Lo habían pillado con las manos en la masa, como se suele decir. En su actitud y en sus respuestas, dejaba ver que era un hombre bastante engreído. En un momento dado, dijo: "Lo único que pienso reconocer es que tengo un problema con las mujeres". La policía acudió inmediatamente a registrar la casa que Cottingham tenía en Nueva Jersey. Nos hicimos con una orden de registro y empezamos a buscar pruebas que pudiésemos asociar con el secuestro, la violación y el asesinato de las mujeres. Esta es la calle en la que vivía Richard Cottingham. Cottingham vivía con su mujer y su hijo en un edificio de 2 plantas situado en un barrio muy tranquilo de las afueras. Yo diría que era un barrio de clase media en el que vivían personas trabajadoras. No llamaba la atención para nada. Parecía un padre y un marido normal. Pero lo que nadie sabía era que en realidad era un monstruo. Dentro de su casa, la policía encontró pruebas de su faceta de asesino sádico. En el sótano de su casa encontramos una habitación cerrada con llave a la que su mujer y sus hijos no tenían acceso. El tipo estaba casado y tenía 3 hijos. Cuando entramos en aquella habitación encontramos algo así como recuerdos, o como se quieran llamar, que les había robado a sus víctimas después de torturarlas y asesinarlas.
Los asesinos en serie más metódicos suelen llevarse trofeos que les roban a sus víctimas, como un pendiente, un zapato, algo de ropa o un bolso. Son como cazadores y su sala de los trofeos les ayuda a rememorar todos esos momentos en los que han dominado a otra persona. La sala de los trofeos es una metáfora de la doble vida que llevan. Es el lugar en el que mejor se sienten y en el que dejan volar su imaginación pensando en todas las fantasías narcisistas que les gustaría poner en práctica. Se identificó a aquel técnico informático de éxito y maravilloso padre y marido como el destripador de Times Square y como el asesino de las mujeres halladas en el motel de Nueva Jersey. Su detención dejó helados a todos aquellos que lo conocían. En el trabajo no nos lo podíamos creer. Todo el mundo hablaba de lo mismo. Que si han arrestado a Cottingham, que si esto, que si lo otro. Todos los días salía un artículo nuevo en los periódicos. Siempre hablaba de hacer cosas muy extrañas, pero nunca pensamos que fuese capaz de llevarlas a cabo. Todavía hoy se me ponen los pelos de punta cuando hablo de esto y ya han pasado 35 años. Así que, imaginad lo que supuso entonces. Con sus compañeros de trabajo, nunca había disimulado que fuese un adicto a la prostitución, al sadomasoquismo y a las apuestas. Le encantaba apostar y no le daba miedo arriesgarse. Casi siempre ganaba. Yo diría que ganaba el 95% de las veces. Siempre decía que no había nada que pudiese acabar con él. En otras palabras, que él siempre ganaba. Llevaba eso escrito a fuego en la mente. Hiciese lo que hiciese, tenía que salirse con la suya. Y el nuevo objetivo de Richard Cottingham era buscarse las mañas para conseguir engañar a los que lo acusaban y al sistema legal durante su juicio. Estaba claro que él sabía muy bien lo que pasaba. Tomaba notas igual que su abogado y prestaba mucha atención a los testimonios que las víctimas y los testigos relataban contra él. Se notaba que siempre estaba maquinando algo. Yo llegué a la conclusión de que, como poco, era una persona muy retorcida. Y creo que después de varias semanas de juicio, todos los miembros del jurado, el juez y los agentes, llegaron a la misma conclusión que yo. El señor Cottingham era un hombre muy inteligente, pero no era tan inteligente como él pensaba. Él se consideraba más listo que cualquier otra persona. Siempre había sido así. Cottingham negó su relación con los crímenes y contó que en la única ocasión que lo habían pillado en el motel con la prostituta Leslie Ann Odell, las relaciones eran consentidas por ambas partes. Además, a pesar de que sus abogados no estaban de acuerdo, insistió en hablar durante el juicio. Le explicaron que compararían las versiones y que en su historia había muchos puntos sin aclarar que saldrían a la luz. Pero él quiso testificar de todas maneras. A los individuos como Cottingham les encanta sentirse más inteligentes que los demás, sobre todo con las autoridades. Piensan que son las personas más listas del lugar, estén donde estén. Y les encanta demostrarle a todo el mundo lo brillantes y lo inteligentes que son. Mi intención era hacerle reconocer ciertas cosas que no podía negar, al igual que habría hecho cualquier otro fiscal. No podía negar que cuando lo arrestaron llevaba encima varios pares de esposas y tampoco que esas mismas esposas se habían utilizado en los asesinatos de Valerie Ann Street y Mary Ann Carr, así como en la violación de Leslie Ann Odell. Tampoco podía negar que tenía cinta adhesiva para taparles la boca, ni que llevase encima un cuchillo. Casualmente había sido un cuchillo lo que habían utilizado para torturar a Valerie Ann Street y para herirla en la zona de los glúteos. No podía negar que llevase barbitúricos en la cartera, y que esos mismos barbitúricos fueron los que se le administraron a una de las víctimas que había aparecido violada en una cuneta. Tampoco podía negar que le había dado varios mordiscos a Leslie Ann Odell en el pecho. No pudo negar nada de esto porque todo había quedado reflejado en las fotos del caso de Valerie Ann Street. Durante el juicio, obligaron a Cottingham a reconocer que le encantaba la esclavitud sexual. Pero nadie se podía imaginar hasta qué punto era capaz de llegar para intentar evitar la cárcel. ¿Nacidos para matar?
Tras intentar defenderse a sí mismo de la acusación de varias agresiones sexuales y de varios asesinatos, el técnico informático de Nueva York, Richard Cottingham, tuvo que enfrentarse a un intenso escrutinio. Bajo presión no le quedó más remedio que reconocer que desde joven le habían fascinado las esclavas sexuales. Por lo que fuimos capaces de deducir, había crecido en el seno de una familia de clase media o media baja y estaba muy unido a su madre. Cottingham había nacido en el Bronx de Nueva York y más tarde se había mudado con su familia a Pascack Valley, en Nueva Jersey. Él vivía a unos 3 kilómetros de mi casa y era una zona bastante buena para crecer. Había muchísimos parques y muchas zonas al aire libre. Sí, es aquí. Aquí era donde vivía. Es una casa bastante normal, como las del resto de la calle. Nunca llegué a entrar en su casa, pero sé que vivía aquí. Recuerdo que su madre lo adoraba. Estos individuos suelen tener fantasías sexuales muy oscuras y muy sádicas desde que son jóvenes. La idea de convertirse en un asesino en serie puede llegar a aparecer en la mente del criminal unos 10, 15 o 20 años antes de actuar. Cottingham alegó después que todas esas fantasías siniestras habían aparecido al empezar a consumir pornografía. Es muy común que los individuos que acaban convirtiéndose en violadores y en asesinos en serie empiecen consumiendo pornografía normal, literatura erótica o simplemente viendo catálogos en los que aparecen mujeres en ropa interior. Algunos de ellos se detienen en algunas de las etapas porque no quieren seguir adelante o porque son capaces de reprimirse. Otros, sin embargo, siempre quieren más. Eso es lo que los excita y lo que los anima a ser cada vez más y más salvajes. No todos los asesinos en serie son sádicos sexuales, pero los que lo son tienden a convertirse en verdaderos monstruos que torturan a sus víctimas hasta la muerte. Esta es la imagen del terrible desviado con el que tuvieron que lidiar. Solía salir a la calle en busca de chicas y les decía: quiero que te vengas conmigo, pero no solo para hacerlo en un coche o algo así. Me gustaría llevarte a un restaurante bonito. Acabo de ganar un montón de dinero jugando a las cartas. Entonces les enseñaba un fajo de billetes de $100. Y supongo que las chicas se quedaban con la boca abierta. Se las llevaba a cenar y en algún momento las drogaba, las sacaba de allí, las subía a su coche, se las llevaba al motel, las violaba y acababa torturándolas. Eso era lo que hacía. Cuando empezaron a aparecer las pruebas, Cottingham se dio cuenta de que lo más probable era que tuviese que pasar el resto de su vida en prisión. Pero lo cierto es que de una forma u otra, él estaba empeñado en evitar que lo encarcelasen. Había salido un segundo de la sala del juicio para bajar a mi despacho. Y cuando volví a la sala, enseguida vi cómo la gobernanta venía hecha una loca desde la zona de las celdas. No tuvo que decir ni una palabra para que me diese cuenta de que se había escapado. Durante uno de los descansos del juicio, Cottingham decidió hacer una apuesta arriesgada y escapar. Cogió una chaqueta, se la lanzó a un agente a la cara, se la enrolló y salió corriendo por una de las escaleras traseras. Yo le vi salir corriendo desde el juzgado y atravesar toda la calle. Lo atraparon al otro lado de la calle. Otro agente también lo había visto y entre los dos conseguimos atraparlo en plena calle. Le pusimos las esposas, lo redujimos y nos lo llevamos de vuelta al juzgado. Pero Richard Cottingham no volvió a eludir a las autoridades. Lo declararon culpable y lo condenaron a pasar el resto de su vida entre rejas. ¿Pero qué le pasó a este obseso del sado? ¿Estaba loco? ¿Era malvado? ¿O nació para matar? ¿Qué le hacía pensar que se podía salir con la suya? Eso es lo que siempre me he preguntado. ¿Qué le hacía pensar que podía seguir haciendo lo que hacía y que podía seguir dominando a las personas de esa manera? Las personas normales saben que
No tienen que hacer algo que le haga daño a otro ser humano, y encima él tenía a sus seres queridos en casa. Los psicópatas son incapaces de sentir remordimientos por las cosas que hacen. Les da igual que los demás sufran, a menos que sean unos sádicos y que eso sea precisamente lo que van buscando. Un psicópata y un sádico no son exactamente lo mismo, pero si una persona es las dos cosas a la vez, puede llegar a ser muy peligrosa. Hay personas que guardan los trofeos que gana en el béisbol, en el baloncesto y en el golf. O los premios que reciben prestando ayuda a la comunidad. Pero estos individuos guardan trofeos de sus conquistas, de las actividades criminales que han llevado a cabo. Esos trofeos significan para ellos que son personas audaces, encantadoras y mucho más inteligentes que los demás. Cottingham era un depravado sexual y un asesino en serie de libro. La mejor manera de entender a estos asesinos obsesionados con el sexo es comprender que su depravada conducta sexual se rige por un patrón en el que el sexo y la violencia se fusionan. La propia agresividad es lo que los excita. Les da igual estrangular, torturar o apuñalar. En una relación sexual sana siempre es normal infringir o recibir algo de dolor en cantidades moderadas, morder a la pareja y cosas por el estilo. Pero los depravados sexuales exageran ese tipo de comportamientos de manera insospechada y permiten que eso se convierta en su forma de vida. Yo creo que eso se lleva en los genes. Creo que ese tipo de mentes retorcidas siempre asocian el sexo con el dolor, con el daño, con los golpes y con la muerte. Creo que los psicópatas ya tienen una clara desventaja y bastante predisposición a acabar haciendo estas cosas. Suelen sentir el deseo irrefrenable de dominar a otras personas. Y lo cierto es que, si además son sádicos, están bastante cerca de la idea de nacer para matar. En el año 2010, Cottingham reconoció mientras estaba en prisión que en 1967, con tan solo 20 años, había asesinado a Nancy Vogel asfixiándola. Tenía 29 años y era madre de 2 niños. A día de hoy sigue siendo sospechoso de un sinfín de asesinatos. Pero hay una cosa que tienen muy clara todos aquellos que le conocieron y que tuvieron la suerte de sobrevivir. Nunca serán capaces de olvidar al torturador, asesino y depravado Richard Cottingham. Era muy distinto al resto de personas que he conocido a lo largo de mi vida, y eso que he conocido a gente de todo tipo de procedencias y formas de ser. Él era increíblemente perverso. Fantaseaba con las prostitutas, fantaseaba con las enfermeras y fantaseaba con otro montón de cosas terribles. No pasa nada. Hay mucha gente que lo hace, pero nadie mata o decapita a gente, nadie le secciona las manos a una persona. Es un pirado hijo de puta.